Lo que pasa con el periodismo deportivo es que si el periodismo suele ser visto para abajo, de parte de las entrecomilladas altas letras, por ahí hay una muy buena frase de Hermann Broch que cito en el prólogo en la segunda edición de mi libro, en el que dice que es como si el periodista, al osar escribir libros, quisiera convertirse en un insecto mayor cuando es un insectito, ¿no? Si ya el periodismo carga con eso, el periodismo deportivo a su vez solía ser visto para abajo de parte del periodismo. Estos solamente relatan goles, solamente cuentan tiros de esquina. ¿Qué más me van a poder decir? No van a cambiar a la sociedad, no van a cambiar nada. Y al paso del tiempo nos hemos topado con muy gratas, ya no sorpresas, con muy gratas realidades. Que las grandes plumas del mundo últimamente se acercan al fútbol. Se han acercado en su momento al boxeo, se han acercado en su momento al béisbol, se han acercado a muchos deportes. Lo que hace Caparrós, creo que es más pleno que nunca cuando escribe sobre fútbol. Pero el fútbol es solamente la ventana a través de la cual está viendo muchas otras nociones. Lo que hemos gozado en México con Villoro, lo que se gozaba en las páginas del País, me parece que ya no se da con el córner inglés de John Carlin. Te estoy diciendo 3 ejemplos, como muchísimos más, y en muchas culturas, no solamente la cultura hispanoparlante, ¿no? En las que el que escribe de fútbol te da una ventana hacia muchas nociones más y utiliza el fútbol a su vez como una brújula para plantarse en el mundo y encontrarse en muchas nociones más. Yo creo que decir periodismo deportivo es colocar un apellido innecesario. O es periodismo o no es periodismo. O contaste una historia o no contaste una historia. El debate es muy viejo. Uno de los buenos recorridos que se hace por ese debate lo hace Julián García Candau en Épica y Lírica del Fútbol, que te va contando cómo a través de diferentes momentos muchas grandes mentes o muchas grandes plumas se han acercado y muchas otras se han distanciado con suspicacia o con molestia. Borges es un caso paradigmático, ¿no? Diciendo que el fútbol es universal porque la estupidez es universal, o que el fútbol era el gran pecado de los ingleses. Y mira que él era anglófilo. Pero más allá de esto que planteamos, yo creo que porque el fútbol pertenece a las masas y porque antaño se solía distinguir de una manera clasista, evidentemente, entre alta cultura y baja cultura, cuando cultura es un todo. Incluso contracultura no puede ser contracultura, es incluso un todo, es cultura también. Si en la alta cultura colocaban la ópera, a la cual tenía poco acceso las masas, tenían poco acceso el pueblo en general, pues el fútbol era el opuesto. Aunque ya desde entonces uno de los grandes autores de música clásica o de ballet como Shostakovich decía que el fútbol era el ballet de las masas. En Egipto fue parte de la caída de Mubarak, no digo que eso sea lo peor, tiraron a un tirano. Pero evidentemente el fútbol ha estado en muchos de esos momentos por las pasiones que el fútbol saca y porque el fútbol le da a muchas sociedades que no tienen la capacidad o la experiencia de organización, porque estaban prohibidas por una tiranía, los políticos con sindicatos, con causas, utilizando los barras bravas como sus títeres, manipulándolos a su gusto, como grupos de choque. En muchos otros sitios se ha dado esta situación, pero creo que en Argentina han llevado la delantera en ese sentido. Luego tendremos que ir analizando caso por caso de cómo el deporte fue utilizado para bien o fue utilizado para mal. Pero Argentina en particular está muy marcado por eso. Y luego son rivalidades difíciles de entender, porque el común de las rivalidades argentinas, ellos te van a decir, ellos son ricos y nosotros pobres, o estos son los tal, pero son rivalidades que no suelen implicar alguna cuestión muy particular. El Boca, pues en el nombre Ceney se lleva lo genovés, pero no es de los genoveses. El Boca es de todos los que llegaban a la Boca, o sea, de todos en Argentina. El común de los argentinos iban llegando en ese momento, por ahí ellos se identificaban con lo que eso representaba, y River también era de la Boca. Entonces, son rivalidades que no están sustentadas en una cuestión más evidente. Es como cuando tú buscas qué separa Manchester City y Manchester United. Pues la familia o el equipo en el que decidieron estar. No es el barrio, no es la condición social. En Everton, Liverpool sí encontrarás algo. En Real Atlético sí encontrarás algo. En Peñarol Nacional sí encontrarás algo. En Ahly Zamalek evidentemente también. En Orlando Pirates contra Kaizer Chiefs en Sudáfrica algo encontrarás. Kapuscinski estaba en el lugar indicado en el momento indicado, era el delantero perfecto. O sea, el balón le caía en el área. En el imperio él va recorriendo las exrepúblicas soviéticas y va estando en el momento importante de cada una de ellas en su relación con la URSS o en su escisión de lo que representaba la URSS. Igualmente en Ébano, aunque en Ébano
son situaciones que ya tenían más tiempo, pero en el Imperio son situaciones trepidantes que van pasando día a día, ¿no? Y por supuesto no hace a un lado el fútbol, porque él entendía que el fútbol, gustara o no, era importante para aproximarnos a lo que pasaba en América Latina, cuando lo hace en lo de Honduras con El Salvador, a África, sobre todo sus relatos de Kwame Nkrumah en Ghana son muy interesantes con las estrellas negras, por supuesto Europa o a cualquier sitio en el que Kapuscinski estuviera. Lo hace de una manera que se pensaba que un periodista deportivo no tendría que poderlo hacer, o un periodista en general no podría tenerlo que hacer. Hoy por hoy ya fue dado un Nobel de Literatura a un cantautor como Dylan. En su momento Kapuscinski sonó para el Nobel y hubiera merecido un Nobel por el tipo de prosa que imprimía a estos relatos, ¿no? Es que Viajes con Heródoto puede ser su libro más personal. Puede ser. O de los que están traducidos, ¿no? Entiendo que en Polonia hay algunos a los que no nos hemos podido aproximar. Es algo distinto. No está clavado solamente en una situación, sino que es mucho más amplio. Y sí, él habla de ese contagio de viaje que terminó impregnándose en Kapuscinski y que algunos tenemos la suerte de también estar contagiados. Ya falta que nos contagiemos de escribir también como él, y eso no es por inercia, eso es por práctica y por genio que el señor tenía. Sí, porque la manera de contarlas es regresar al viaje, o es entender mejor el viaje. Y es otro problema. Disfruto más Rusia 2018 hoy cuando me acuerdo, que en el instante en el que estaba el frenesí de dormir tan pocas horas diarias. Evidentemente estabas pensando cómo escribir, qué historia va mañana, cuál va pasado mañana. Hubo un instante que mi lista de reportajes iba adelantado 10 días. Y luego con los viajes propios del Mundial y las coberturas, pues ya se me iba quitando ese colchón. Evidentemente vas pensando en casi todo, menos en dónde estás. Y de repente me pasaba al aire que con André en La Última Palabra me decía, ¿qué reportaje tenemos hoy? Y yo era, ¿fue el que grabé hace rato? ¿O fue el que voy a grabar mañana? ¿O fue el que entró a edición ayer? De repente entras a esa inercia y sí, evidentemente la vida está en otra parte, pensando en términos de Kundera. Yo creo que los mitos irían más en un sentido personal, ¿no? En los prejuicios que yo mismo tenía. Ya después, pues sí, solemos repetir muchas veces que Alemania tiene ciertas condiciones, y no, Alemania tiene muchas caras. Alemania tiene muchas divisiones. Japón, por ejemplo, es muy fácil colocarla bajo un par de estereotipos. Con Rusia, mi meta desde un principio, cuando empecé a estudiar sobre Rusia, estudiar ruso, preparar lo que iba a ser la actitud Rusia, era justamente demostrar que a estos que los hemos puesto como los eternos malos de la película, los que no sirven para nada, los que solamente están preocupados por joder la vida del occidental, pues no son tal, son personas con una profundidad cultural aparte espléndida. Yo creo que los mitos sobre todo van con uno mismo, ¿no? Con Sudáfrica mismo también. Era muy cómodo ir a la corresponsalía de Sudáfrica a pensar en Mandela y post-apartheid y Safari. Y Sudáfrica era muchísimo más. Y la mejor de mis crónicas mientras vivía en Sudáfrica, o la menos mala, perdón la manera en la que lo planteo, sea de esa manera. Yo ya tenía mi columna en aquel momento para Milenio, que más que una columna eran un par de planas que les generaba cada fin de semana. Y de repente en una cena, con unas copas de vino, con un mesero sale un gran diálogo, un mesero inmigrante de Zimbabue. Tanto me gusta que la retomé después para mi libro, para Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, ¿no? Cuando él me explica lo que es África y cómo África se está moviendo y cómo se molestan de los prejuicios que colocamos sobre lo que representa África. Que aparte hablamos de África como si fuera una cosa pequeña. Qué común es, ¿no? Ganar una hora en el maratón atletas keniatas y hacían el africano. Hombre, pues sí, evidentemente es africano, pero es un continente que hoy por hoy tiene más idiomas y más cuestiones étnicas de las que Europa ha tenido en 1000 años, hoy por hoy. Entonces, la generalización siempre es el problema. Japón, por haber sido el primer sitio en el que vi, además de que Japón te acerca y te repele. Te dice soy propio y te dice soy ajeno de inmediato, ¿no? Eso es lo que hace tan particular a Japón, que estés en el colmo del occidental en términos de futurismo. Yo creo que tendría que decirte Galeano por lo que representa su fútbol a sol y sombra, que es además un pionero. Yo creo que nos marcó a todos, y yo creo que a su vez Juan, el que me marcó a mí tremendamente. Si estoy por publicar una novela, es por lo que Juan ha representado en mi vida, ¿no?
o Sacheri, o Caparrós, o tantísimos más, incluso Javier Marías con sus salvajes y sentimentales letras de fútbol, todos quedaron marcados por ese momento en el que aparece el fútbol a sol y sombra de Galeano. Yo sí lo creo. Soy menos pesimista hoy que hace un par de años. Me parece que con el cambio permanente que representa hoy la cuestión digital, porque es permanente, cuando queremos estudiar lo que representa el fenómeno Twitter, ya estamos en otro fenómeno muy diferente, y a su vez, y va cambiándose esto, creo que en ese momento se pensaba que la letra moría. Y creo que hay proyectos muy interesantes como lo que tienen ustedes, que están defendiendo a la letra, y defendiendo a la narrativa, y defendiendo al análisis, y defendiendo al compartir conocimiento, y no dejándonos someter por la infografía. La infografía es una buena herramienta, la tecnología es una buena herramienta, pero de ninguna manera la tecnología o la infografía o la fotografía son el mensaje. El mensaje va por escrito, y ya los tomamos como herramientas para entregar mejor el contenido que nos interese. Bueno, la humanidad en general tiene que formar contadores de historias. Sin el relato, sin el saber apegarnos a un esquema de cuento que no es muy complicado, con la introducción, el planteamiento, etcétera, no podremos comunicar nada como nunca hubiéramos podido comunicar nada. Y es algo que no se puede perder, y parecía que sucumbía. Y creo que otra vez van surgiendo muy agradables narradores, ¿no? Y cuando digo muy agradables narradores, no tiene que ser que te estén contando el gran cuento de Cortázar. Un tipo que te sabe contar algo sobre una temática, sea sobre cómo se prepara el mejor ceviche peruano, o sea sobre cómo se paró el Manchester City y por qué lo que está haciendo Guardiola es interesante o dejó de serlo.